Antioquia, es especialista en gerencia educativa de la Universidad de San Buenaventura y actualmente es estudiante de nuestra maestría en educación. Él, al igual que muchos de los profes que han pasado por acá, se ha desempeñado como docente y además como directivo en instituciones educativas privadas de la ciudad y actualmente pues está participando en proyectos del grupo, en el de modelos didácticos que ha sido apoyado pues por el Ministerio de Educación y en el programa Computadores para Educar. Él coordinó el año pasado todo el componente pedagógico, entonces también conoce muy bien sus escenarios y él se va a referir al área de ciencias naturales. Buen día. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratico. Primero quiero decirles que para mí es un honor enorme poder estar sentado en esta mesa, porque las personas que me acompañan, el profesor Gustavo, que ya tuvo que retirarse porque tenía otros compromisos, han sido mis profesores. Entonces he tenido la posibilidad de aprender en gran medida de ellos. Quisiera en esta pequeña charla poder compartirles dos elementos de referencia considerablemente cortos. Uno es algunos elementos de referencia y de contexto frente al trabajo de implementación de tecnologías en la enseñanza de las ciencias naturales, y sobre la parte final poder hacer una mirada muy rápida sobre algunos elementos asociados con estrategias, con pequeñas actividades que pueden ser interesantes para ustedes al momento de pensarlas en cada una de sus instituciones con contextos y situaciones particulares. Bien, lo primero que tenemos con respecto a la información de tecnologías de la información y la comunicación es una condición cambiante en la cual nos estamos moviendo y en la cual se están moviendo de manera inevitable nuestros estudiantes. Tratar de alguna manera de decir o de desconocer que las tecnologías de la información y la comunicación en este momento tienen un efecto considerable en el proceso formativo de nuestros estudiantes sería supremamente ilógico. No importa cuál sea la comunidad, no importa cuál sea la vereda, no importa cuál sea el corregimiento, no importa dónde termine la trocha, o sea, más allá de eso, la presencia y el efecto de los medios de comunicación y la información que en ella puede estar incluida, afecta considerablemente el proceso formativo de nuestros estudiantes. En ese sentido, la escuela, nuestra escuela, pequeña escuela, grande escuela, como queramos llamarla, debe brindar herramientas que permitan fomentar una actitud crítica en nuestros estudiantes frente al uso de estas tecnologías y de estos medios de comunicación. Y en ese sentido, quisiera resaltar, hasta hace muy poquitos días, ayer nada más estaba en algunas de estas instituciones recogiendo algunas evidencias en un proyecto que estamos adelantando de manera simultánea con Computadores para Educar, y me parecía muy bonita algunas reflexiones que me daban los profesores. Ayer estaba por el lado de San Rafael, estaba en la institución educativa San Rafael, y me contaban algunos profesores, algunos de educación artística, y me decían, es increíble que los estudiantes en ese momento me digan, ¿y cuál es la conexión que tiene finalmente el asunto de las tecnologías con lo de la estética? Y eso sería válido para preguntarlo por un estudiante en cualquier asignatura. Y la profesora les comentaba y les decía, hombre, vean, si pudieran, más allá de mirar el computador como una opción para entrar al Facebook, y pudiéramos darnos la oportunidad de mirar las grandes posibilidades que tiene para trabajar estos aspectos interesantes asociados con la educación artística, podrían ver que hay una cantidad de cosas bien bonitas para trabajar ahí. Y así comenzaba la clase y los chicos empezaban a conectar con el asunto. Entonces, por nombrarles una situación particular, yo me imagino que en sus instituciones tendrán permanentemente situaciones como estas, pero qué tan rico poder hacer eso, o sea, poder acercar a los estudiantes a esta mirada crítica frente al uso. ¿Cuáles alumnos? Estos alumnos. Este personaje que está ahí en pantalla es una de mis caricaturas favoritas, es Calvin, de la caricatura de Calvin y Hobbes. Y permanentemente estamos viendo que nuestros estudiantes salen o presentan algún tipo de frases, comportamientos, expresiones que lo dejan a uno fuera de lugar, ¿cierto? Si alcanzan a leer lo que dice, yo les voy a leer en el último cuadro, dice,
No pude leer porque mis padres se olvidaron de pagar la factura de la gravedad. Entonces, esa es la razón por la que finalmente Calvin puede dar ese tipo de excusas. A modo de ejemplo, pero yo estoy completamente seguro que si empezamos a buscar en cada uno de nuestros archivos históricos de frases con las que nos han salido nuestros estudiantes, encontraremos una cantidad enorme de ellas donde decimos de dónde diablos sacan nuestros estudiantes esas cosas con las que nos dicen, ¿cierto? Tenemos entonces que se hace necesario con esa referencia procurar una integración en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación y la práctica docente. Ya lo vamos a orientar específicamente a ciencias naturales, pero me sirve de marco pues, para poder trabajar. ¿Apoyar qué? ¿Qué es lo que buscamos en ese proceso de integración? Apoyar el desarrollo de competencias, de habilidades y de actitudes particulares que pueden tener los estudiantes. Y eso es mucho más importante, y ya estamos completamente convencidos de eso, que hay memorizar contenidos, ¿cierto? O sea, más allá de poder recitar los elementos de la tabla periódica, poder decir, bueno, los elementos son el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, el berilio, el magnesio, el calcio, el pan, el estroncio, y todos esos, porque a mí me tocó aprendérmela, ¿cierto? Cuando estaba en el colegio, yo decía, ¿eso para qué demonios sirve? O sea, ¿de qué sirve que uno se sepa los elementos de la tabla periódica? Pero bueno, eso era una nota y había que aprendérselo para poder pasar. En este momento estamos convencidos que es una cuestión de competencias. Hay una serie de habilidades que son fundamentales desarrollar con el estudiante. ¿Hacia dónde vamos con ellas? Aquí hay una nueva caricatura de Calvin que quiero leerles, porque si no alcanzan a leer, dice en la primera: cuando crezca, quiero ser un inventor. Primero, inventaré una máquina del tiempo. En el segundo cuadro dice, después regresaría al pasado. Luego dice, y me iría al futuro. Y finalmente dice, para no hacer esta estúpida tarea. Pues es una aplicación en contexto, efectivamente, de una información previa que pueda tener. ¿Cuáles son las competencias a nivel general a las cuales le estamos apuntando? Todos, en general, las interpretativa, argumentativa y propositiva. Pero más allá de eso, cada una de las áreas tiene intereses particulares para poder fomentar y trabajar. ¿Cuáles son los de ciencias naturales, en nuestro caso particular? Las habilidades que nosotros esperamos poder desarrollar incluyen el hecho de poder explorar hechos y fenómenos, observar y recoger información y organizar información relevante, conocer diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y los resultados, analizar problemas y compartir los resultados. Esto a nivel de habilidades. Si estamos de acuerdo en eso, se supone todos los profesores que estuviéramos trabajando en el área de ciencias estaríamos apuntando a poder desarrollar este tipo de habilidades. Antes de explicar que la célula está compuesta por diferentes organelos que se encuentran distribuidos en una, en fin, bla, 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 bla. Hay una cantidad de información que se vuelve como importante cuando queremos participar en ¿quién quiere ser millonario? Una llamada a un amigo, yo tengo un biólogo, yo le voy a preguntar. Hay otros en los cuales podemos ser mucho más puntuales y que van a ser de alguna forma mucho más trascendentes en su vida. De la misma manera hay una cantidad de actitudes a las cuales le apuntamos en ciencias naturales. Está primero la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, y esto es muy difícil de conseguir con los estudiantes porque nosotros como docentes nos encargamos de convencerlos de que lo que le estamos diciendo es la verdad absoluta y que las cosas no pueden cambiar, ¿cierto? Es como decirle en este momento a un estudiante que salió hace 3 o 4 años de la institución educativa cuántos planetas hay en el sistema solar y le decimos 9. Última palabra, sí, 9, solamente son 9. Y si le preguntamos a algún chico que tuviera acceso a internet y hubiera podido hacer la tarea, depende. Depende qué entiende usted por planeta, depende el tamaño. Porque si tenemos en cuenta el tamaño podemos decir que tenemos más de 9 planetas. Incluso hace poco consideraron 2 más dentro de los planetas válidos en el sistema solar. ¡Jue madre! ¿No eran 9? ¿Qué pasó ahí? Es provisional. ¿Cómo acercarnos efectivamente a ese estudiante para poderle decir, vea, yo le estoy enseñando algo, pero tómelo como con todo el beneficio de duda al respecto, porque más adelante lo que le pude haber enseñado cambiará? De la misma forma, la disponibilidad para hacer juicios.
la flexibilidad y la persistencia, una mente abierta y crítica e indispensable en estos procesos asociados con ciencias, la curiosidad. En esa parte tenemos cuáles son, pues, como la estructura global de los estándares básicos de competencia que manejamos en ciencias naturales, y de alguna forma tratan de recoger lo que estuvimos hablando frente a acciones, a disposiciones, actitudes que pudiéramos desarrollar con los estudiantes. Son las acciones concretas de pensamiento y de producción, y están los tres grandes grupos de me aproximo al conocimiento como científico o científica natural, manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, lo que corresponde al entorno físico, el entorno vivo, a la relación ciencia, tecnología y sociedad, y finalmente el desarrollo de compromisos personales y sociales. Con respecto de esta estructura, aparecen una gran cantidad de alternativas metodológicas que nos permiten apoyar ese tipo de desarrollos, pero teniendo claro hacia dónde vamos. Toda esta primera parte es la gran intención formativa que tenemos con nuestros estudiantes. Ahora miraremos algunos elementos que nos permiten apoyar eso. De alguna forma, como lo planteaba la profesora Dora hasta hace un momentico, ese asunto de la relación, cómo logramos establecerlo, si es dejar supeditado el tipo de trabajo que vamos a realizar en las áreas al tipo de herramientas tecnológicas que tenemos, o lograr reconocer lo que queremos de nuestros estudiantes y en ese sentido poder adoptar una serie de estrategias o de herramientas que nos pueden ayudar. Y resulta que en el caso de ciencias naturales, dada su condición y su naturaleza abstracta, porque es en gran medida bastante abstracto lo que tenemos que realizar, las tecnologías se presentan como una gran oportunidad para hacerlo. Sí, yo podría mostrarle a los estudiantes de manera gráfica en una simulación cómo se puede dar la división de una célula a partir de una animación. Lo otro sería una cantidad de dibujos sueltos en el tablero y decirle, vea, primero está aquí, luego pasa esto, luego se empieza como a dividir y luego ya se dividió completamente. Entonces, imaginemos o tengamos la fe que la imaginación del estudiante es la que se va a encargar de generar y unir todos esos pasitos hasta decir, claro, es un continuo, hay un proceso de transformación, hay un cambio material ahí y finalmente se generan las dos células. Eso es un acto de fe. Ni bueno ni malo, pero es un acto de fe. O sea, estamos asumiendo que eso finalmente ocurre y las tecnologías nos permiten acercarnos ahí. Voy a mirar rápidamente algunas de esas alternativas metodológicas. En el caso de los que tenemos más cercanos está el asunto del cine y la televisión, que son de mis herramientas favoritas para poder trabajar con los estudiantes porque es sumamente cercana a ellos. O sea, podemos casi que hablar de tú a tú cuando le hablamos sobre un determinado programa, sobre una película que vieron. Pero la mirada sobre qué aspecto particular nos interesa poder apoyar desde lo que vieron en el programa, esa la tienen ustedes como docentes. Ya esa no la tiene el estudiante. Entre esos tenemos como cuáles, los documentales. Yo podría decirles, bueno, profe, vea, en esta jornada entre hoy jueves y mañana viernes vamos a salir a hacer un documental sobre las calles de Medellín y los procesos, yo no sé, de contaminación alrededor del Hotel Nutibara. Todo el mundo coja su celular, vamos a salir, después vamos a hacer un trabajo práctico con Movie Maker y después vamos a presentar pues cuáles fueron las observaciones que desarrollaron cada uno de ustedes. Ya. Y nos pasamos el resto del viernes aquí. ¿Ustedes se imaginan nosotros en Medellín en Feria de Flores haciendo grabaciones sobre el medio ambiente aquí alrededor del Hotel Nutibara? Ahora cámbienla. ¿Ustedes se imaginan un estudiante un sábado, un domingo que tienen libre para irse a jugar y teniéndose que quedar en la casa realizando una actividad que para ustedes puede ser divertida, pero para él no tiene nada que ver? La televisión y el cine nos permiten en algunos momentos aunar esos elementos. Hay una cantidad de estrategias ya establecidas, el caso de Discovery, National Geographic y una cantidad de canales que son expertos en hacer documentales, muy lindos, espectaculares y todo lo demás, que podemos tomar de ellos. Y hay otra de las herramientas que a mí me gusta mucho para trabajar en ciencias naturales que va de la mano con el cine de ciencia ficción y es generar situaciones improbables o que normalmente no deberían ocurrir y poder entrar a jugar con los estudiantes y decirles qué debe pasar en este momento para que eso realmente pudiera ocurrir. ¿Me explico? El caso de Superman cuando le disparan, ¿cierto? Profe, ¿me regala su nombre? La profesora Luz Mariela está trabajando con los estudiantes en ciencias naturales y les va a decir por qué hay un efecto de acción y reacción al momento de que un objeto reciba, no sé, un impacto por una bala, ¿cierto? Y se rompe. Si tuviéramos a Superman y yo le disparara y la bala se desintegrara y no le pasara nada a Superman, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué propiedades debería tener Superman? ¿Qué condiciones particulares debería tener la bala?
empezar a descomponer cada uno de los elementos asociados con esa situación improbable y acercarlo más a ello. Digo Superman por utilizar algo del contexto de nosotros, ¿cierto? Para ellos seguramente Superman será lo más chichi dentro de todas las opciones que puedan haber de superhéroes y demás. Muy bien. Me quedan 5 minuticos, muy bien. En cuanto a otras alternativas metodológicas, están los programas y el espacio específico que podemos utilizar con algunos de ellos. Hay unos programas bien interesantes. Ese, por ejemplo, que se ve en pantalla, la imagen del cráneo, corresponde a un software que consiguen en internet que se llama Bones. Es un software gratuito que permite hacer rotación completa del cuerpo en cuanto a la estructura ósea. Podemos utilizar los cuadernos digitales que ya para ustedes no son para nada ajenos frente al trabajo de capacitación, como el caso de Cuadernia, o pueden utilizar programas, animaciones en línea que están disponibles en internet. En la parte de abajo está, por ejemplo, el de la división celular, el caso que les hablaba hasta hace un momento. Pero hay una gran cantidad de ellos. El asunto no es decir, denme los programas o venga, yo empiezo a copiar, porque volvemos a lo mismo. Se convierte en una gran cantidad de potenciales herramientas a tener en un espacio y que no vamos a poder utilizar porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿Recuerdan? Competencias, el asunto del desarrollo de esas habilidades y de pensamientos mucho más trascendentes en los estudiantes. Bueno, en internet hay una gran cantidad de ellos, hay una cantidad de sitios en internet que nos permiten acceder a información que hasta hace poco, como una observación que hacía el profesor Gustavo, se encontraban en otro idioma y ahora hay una gran disposición de ellos en español. Los videos en YouTube y en otra cantidad de orientaciones específicas de video está el Teacher's Tube, que en algunas ocasiones nos ha recomendado el profesor Octavio, que es bastante poderoso y hace referencia específicamente a aplicaciones desarrolladas y elaboradas por los profesores. El hecho de poder utilizar laboratorios virtuales, en la parte de abajo aparece uno que se llama Frog Dissection, que es la disección virtual de una rana, en donde tienen la posibilidad de utilizar el bisturí, colocar los alfileres y todo lo demás. Exacto, hay unas caras así, pero ahora imagínense esas caras cuando uno lo está haciendo en el laboratorio o en el salón de clase. Profe, se fue la rana medio cortada por ahí, bueno, un espectáculo así de esos horribles. Aquí lo tenemos en una opción virtual y es supremamente completo en cuanto a todo el proceso de disección de la rana. Este es igualmente cercano a ustedes, el asunto de la utilización de los editores multimedia, y algunos lo vieron más que otros en los procesos de formación, el hecho de poder utilizar el Paint o poder utilizar Audacity para los que tuvieron la posibilidad de generar y producir audios, o el que está abajo, que es el Movie Maker, ¿cierto? Cada una de esas corresponden a alternativas y opciones posibles que podemos utilizar, pero ¿para qué las vamos a utilizar? ¿Cierto? Yo podría decir, Audacity, ¿para qué me sirve? Para poder realizar un trabajo en ciencias naturales. Y le digo, bueno, si yo lograra con mis estudiantes promover el desarrollo, no sé, de una campaña ambiental en la cual los estudiantes tuvieran la posibilidad de trabajar una serie de frases trascendentes que tuvieran que grabar con Audacity, editar y producir en formato MP3 y finalmente colocarlos como ringtones en sus celulares. Tendría entonces la posibilidad de estar cada vez que entrara una llamada promoviendo una frase reflexiva en torno al cuidado ambiental. Así tiene sentido poder utilizar Audacity para una intención puntual dentro del área de ciencias. Por eso es tan importante saber hacia dónde vamos, para poder saber qué podemos utilizar al respecto. Se me acabó el tiempo y con eso voy a terminar acá. Esa es mi última diapositiva, no, en serio, profe, ya termino. Lo que queremos es evitar el asunto de la incongruencia temporal, como yo lo llamo, y que seguramente ustedes lo podrán llamar de otra manera. Y es tratar de enseñar a los estudiantes que tenemos hoy para que se desenvuelvan mañana utilizando metodologías de ayer. Tratar de ser congruentes para evitar esto. Esa es la intención. Profesores, muchísimas gracias. Bueno, al profe Wilson le tocó un reto muy grande.